La verdad que hay mucho para comentar. Yo sé que el público se renueva, entonces vamos a tener que hacer un poquito de una introducción de lo que ya hablamos en otra oportunidad. Tenemos muy buenas noticias. La primera, como decía Norberto, nosotros hemos hecho punta en hablar de lo que es esto del teletrabajo o del trabajo remoto o la educación virtual y a distancia después del 16 de marzo. ¿Y por qué digo que hicimos punta? La primera capacitación que nosotros hicimos fue el 18 de abril, hace ya casi 2 meses, y tenemos la satisfacción de que nos han copiado bastante las otras federaciones en el sentido de que todos los conceptos que nosotros tratamos la vez anterior ahora se están empezando a ver plasmados en actas, en resoluciones, en paritarias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que venimos por el buen camino, por lo menos en la parte teórica. Ahora tenemos que plasmarlo nosotros dentro de la universidad y, como nos comentaba Norberto recién, en el ámbito paritario de todas las universidades. Pero nosotros hemos tenido, a ver, entre comillas, espías, en el buen sentido, en nuestras capacitaciones, en las publicaciones que ha hecho FACDUT en la página, en las redes. Esos espías lo que han hecho es trasladar a las otras paritarias, por ejemplo, el sector de CETER, SADOP, muchos de los conceptos que nosotros venimos trabajando. En realidad son conceptos jurídicos que no son novedosos, nosotros no descubrimos la pólvora, eso está claro. Lo que pasa es que cuando nos agarró la pandemia, allá por principios de marzo, nosotros inmediatamente nos pusimos a trabajar en el tema. No nos dejamos que nos sorprendiera la situación y que nos agobiara. Nosotros, de hecho, ya para el 18 de abril pudimos ya, encarar la primera capacitación. Los primeros conceptos ya los pudimos esbozar en ese momento, cuando para esa época estaban todos todavía en la incertidumbre. Recién 2 meses después se empiezan a ver algunos resultados de esas cuestiones. Entonces nosotros podemos decir que FADU está un pasito adelantado, por lo menos en ese aspecto. Rápidamente, entonces, me gustaría repasar algunos conceptos para, para ver cuáles han sido las novedades en estos casi 2 meses y tocar algún tema que nos había quedado colgado la otra vez por falta de tiempo. De todos modos, el horario es tirano porque tenemos la licenciada que va a disertar a continuación, entonces no quiero que nos demoremos mucho, no quiero que nos agobiemos. Y por supuesto, si hay alguna cuestión que preguntar o que aclarar, les pido por favor que en el chat, así no cortamos el hilo y después al final, por supuesto, respondemos todas las preguntas e inquietudes. Rápidamente, cuando nos agarró la situación de emergencia, todos nos encontramos en esta situación totalmente desconocida. Uno de los problemas era claramente cómo debía desarrollarse la tarea del docente en estas circunstancias y sobre todo lo que nos afectaba a nosotros, el sector docente universitario y preuniversitario. Fíjense, por ejemplo, que la educación virtual para el nivel preuniversitario estaba prohibida por ley. Fíjense, el artículo 109 de la ley 26.206 se modificó en el Congreso ayer. Ayer se permitió la educación a distancia en estas situaciones de pandemia, de emergencias. Entonces nosotros estuvimos desarrollando en el nivel preuniversitario una tarea prohibida por ley. Fíjense la circunstancia jurídica en la que nos encontramos. Para cumplir con nuestros alumnos debíamos violar la ley. Fíjense qué paradoja. De hecho, la violamos todos, nadie nos ha condenado, sino que nos ha, en todo caso, aplaudido. Pero, entonces, lo que nos lleva a la primera reflexión jurídica que hacemos es que la ley nace de los hechos. Entonces, aquí nos hemos encontrado con un hecho que debe ser regulado. ¿Cuál es este hecho? Es la situación de emergencia sanitaria desconocida por completo, porque las últimas emergencias sanitarias en nuestro país han sido la gripe española ya por principios del siglo XX, donde no teníamos el ordenamiento jurídico que tenemos hoy, donde no existía ninguno de los derechos laborales que estamos discutiendo hoy, entonces no había esta afectación. Dicho esto, vamos a repasar. La problemática de los docentes, ya la conocen todos, problemas de conexión, problemas de ambientación, problemas de falta de software, no nos han provisto los materiales las universidades, no se nos respetaban las licencias, no sabíamos qué hacer con los horarios, nos vimos desbordados de tareas, trabajando los fines de semana, de hecho hoy es un fin de semana, por ejemplo, estamos fuera de la jornada laboral. Nos encontramos con problemas de que nos están grabando las clases o nos están grabando los exámenes. Fíjense, hoy yo decidí ponernos a prueba a nosotros mismos. Nosotros criticamos a la universidad que en ciertos puntos nos obligaban a grabar los exámenes. Hoy nos puse a prueba y no hemos superado la prueba.
¿Cuál es la prueba que yo puse? Ayer llegó el mail con la invitación, con el enlace de invitación, y se pedía la autorización de todos para grabar esta charla. La autorización de todos no llegó y de hecho yo no la di a propósito para que nos encontráramos en esta situación. A ver, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué pasaría si yo les digo hoy que no autorizo a que esta charla se grabe y se está grabando? Esto nos ayuda a ver que la situación desde el otro lugar. Nosotros esta capacitación desde FACDUT la organizamos desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista docente y desde el punto de vista asistente. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a esta situación con la universidad es la que graba las charlas o los encuentros o los exámenes. Entonces esto nos permite ver la situación desde otra óptica. ¿Qué nos encontramos entonces con esta situación de pandemia? Muchas cosas novedosas que ni siquiera sabemos cómo trabajarlas. Y aun cuando después de la capacitación y después de las recomendaciones que hemos enviado, después de mucho trabajo, hemos ido definiendo algunos derechos o el alcance de algunos derechos y nos encontramos hoy que todavía no lo sabemos implementar. Bueno, en esta situación estamos hoy. Si bien ya se ha avanzado bastante, ya se han ido plasmando algunos derechos, como les decía, en actas, o por lo menos en el ideario, o en el imaginario, o en el, digamos, en la teleología hacia dónde vamos, aún en la práctica falta mucho. ¿Cuáles son esos derechos nuevos que nos hemos encontrado? El derecho a la desconexión digital y el derecho al trabajo remoto. El trabajo remoto es este que se realiza desde nuestros lugares de aislamiento, que ahora en algunas zonas geográficas no estamos tan aislados, pero de todos modos se sigue trabajando de manera virtual. Entonces, el derecho a la desconexión digital es una de las novedades que hemos aportado. La otra es esto del teletrabajo, pero subyace siempre el convenio colectivo de trabajo. Acá nosotros, en esta situación de emergencia, la primera duda que saltó es si estaba vigente o no el convenio colectivo de trabajo. Si estaba vigente o no todas las cláusulas que este convenio contenía y, en su caso, si el alcance de esas normas se podían aplicar a esta situación de emergencia. La respuesta es clara y contundente que sí. Nunca ha dejado de estar vigente el convenio colectivo, todos los derechos son exigibles. En su máxima extensión, es verdad que hay que adaptarlo a las circunstancias actuales, pero entonces la primera pregunta que hacían era, ¿qué hacemos si la universidad no me provee los materiales? ¿Qué hacemos si la universidad no me da tareas? ¿Qué hacemos si no tengo reunidas las condiciones de seguridad en mi hogar o en mi lugar de aislamiento para desempeñar mis tareas? Bueno, todos esos derechos son exigibles. Lo quiero ratificar aquí para que ustedes le trasladen también a sus afiliados en sus seccionales. Obviamente que son difíciles de ejecutar en esta situación excepcional. Para no hablar de emergencia, podemos hablar de situación excepcional. Bueno, pero allí reside el trabajo de las paritarias particulares, allí reside el trabajo de los dirigentes y el trabajo, por supuesto, de quienes llevamos adelante la defensa jurídica de la institución. Entonces, no hay grandes novedades en cuanto a derechos para los docentes universitarios en esta situación. Lo que tenemos que lograr es la aplicación plena de ese convenio colectivo que ya tenemos, que ya debemos saber de memoria a esta altura y que debemos ejercer llegado el caso. Esto nos lleva a otro problema. La universidad no está funcionando, no tiene mesa de entrada, entonces, ¿cómo hacemos un reclamo? Bueno, hay dos vías, o a través de un correo electrónico o a través directamente de una acción en la justicia federal por una medida autosatisfactiva, por ejemplo, como ya tenemos jurisprudencia. Para casos, por supuesto, que ameriten el trabajo de la justicia en esta instancia. No puede ser por cualquier mero capricho o una mera molestia. Dicho esto, entonces, nos tenemos que adaptar esos derechos contenidos del convenio colectivo a la situación actual. ¿Cómo se produce esa adaptación? Aquí entran a tallar los principios del derecho. Los principios del derecho ya los enunciamos en la otra capacitación anterior, que son los principios de la buena fe, del esfuerzo compartido. ¿Y esto qué significa? Que cuando hay un derecho que no se puede ejercer por esta situación de fuerza mayor, ambas partes que están en discusión sobre el alcance de un derecho deben encontrarse en el medio. Entonces, ese es el punto donde podemos lograr la aplicación del convenio colectivo de trabajo, sin dejarlo de aplicar, sin desnaturalizarlo en su aplicación, pero sí adaptándolo a las circunstancias de hecho y de derecho, por supuesto, que rodean el caso. Pero les decía que más allá del convenio tenemos novedades. ¿Cuáles son las cuestiones jurídicas novedosas al respecto de esta situación de emergencia? Básicamente, el derecho a la desconexión digital. ¿Qué es esto? Es
el derecho que tiene el docente a no recibir mails, llamados, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, ni ser perturbado fuera de su horario laboral. El tema es el siguiente, que el docente muchas veces no sabe bien cuál es su horario laboral, sabe cuál es el horario de clase, pero no su horario laboral conforme a la dedicación que tiene asignada a su cargo. Entonces, en el caso de la docencia universitaria, ese límite de horario es bastante difuso. Entonces, ¿cuánto es lo que realmente se trabajaba antes y cuánto es realmente lo que se trabaja ahora? Sabemos que la carga horaria se ha visto desbordada, sabemos que estamos trabajando más, pero esa delgada línea no sabemos exactamente dónde se cruzó. Entonces, ¿a qué apuntamos con esto? Entonces, habría que respetar un horario, respetar y hacer respetar, porque a veces nos sucede que nosotros no respetamos los horarios de los demás, pero pretendemos que nos respeten los horarios a nosotros. Eso también hay que hacer una especie de mea culpa. Nosotros con esto de las tecnologías estamos viendo lo que se llama una necesidad de inmediatez en la respuesta. Esa necesidad de inmediatez funciona para todo. Todos buscamos en el Google algo lo que queremos las respuestas ya, queremos hacer las cosas ya y no nos importa el otro. Y cuando nos afecta a nosotros, sí. Entonces, el derecho de desconexión digital que se empieza a plasmar implica eso, implica que se deba respetar el horario laboral del docente. Ahora, cuando no sabemos cuál es el horario laboral, lo que debemos respetar entonces es una jornada a lo mejor laboral. Es decir, no deberíamos tolerar que se nos envíen mensajes, correos o llamados telefónicos fuera de, supongamos, el horario laboral de uno, que es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Fuera de eso no lo deberíamos hacer. Y si esos llamados o correos llegan, nosotros tenemos el derecho a negarnos a responderlo, a no recibir el llamado sin ningún tipo de reproche por ello. Al mismo tiempo, nosotros no deberíamos contestar fuera de esos horarios. Este derecho ha quedado plasmado en las actas de CETERA, que hizo con SADOP en el ámbito de niveles educativos diferentes al universitario, y este derecho también quedaría plasmado en las actas de paritaria que estamos trabajando para que se aplique en el sector del convenio colectivo universitario. Otra cuestión novedosa que se está planteando es el derecho a la reversibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo a distancia tiene dos conceptos, dos ejes, la voluntariedad y la reversibilidad. ¿Qué significa esto? Que el trabajo a distancia debe ser sí o sí voluntario. El docente debe consentir ese trabajo a distancia, ¿sí? Ok, en esta situación de emergencia dijimos que entraban a tallar esos principios de buena fe, de esfuerzo compartido, de fuerza mayor. Pero aquí entra en la tensión con los derechos de las otras partes, con el derecho de la universidad a mantener el nivel de excelencia académica. Entonces, como les decía, hay que llegar a ese punto de encuentro entre todos los derechos que están en tensión. Como decía, el primer punto es el de la voluntariedad. Entonces, un docente puede negarse válidamente a dictar tareas en esta modalidad virtual, pero no lo podría hacer por un mero capricho, por un mero deseo o por una mera molestia, sino que debería tener algún fundamento, porque en esta circunstancia debería fundamentar esta decisión. Fuera de estas circunstancias, a lo mejor la negativa podría ser el mero capricho, porque se basa en un derecho voluntario, pero en esta circunstancia de emergencia no se va a tolerar que la negativa a dictar clases por una mera, digamos, posición ideológica en contra del cambio o de contra de la adaptación, por llamarlo de alguna manera. Entonces, este derecho voluntario tiene también un anexo, el derecho a la reversibilidad. Aun cuando el docente haya en algún momento aceptado esta enseñanza virtual, bajo las condiciones en las que las haya aceptado, que pueden ser buenas o malas, pero en las condiciones en que las haya aceptado, tiene también el derecho a volver a la situación presencial en el momento que lo quiera, obviamente anticipando la decisión al empleador para que esto suceda. Entonces ya vemos que el derecho a la desconexión digital tiene todas estas cositas, voluntariedad, reversibilidad y, por supuesto, lo que mencionaba Norberto recién, uno de los elementos para negarse a esta educación virtual es cuando se ve afectada la libertad de cátedra o la excelencia académica. Nosotros hemos visto que se han bajado en algunas universidades, en algunas facultades, se han bajado líneas
de cómo deben tomarse los exámenes, cómo debe hacerse el dictado de clases. Bueno, eso afecta en cierta medida el derecho a la libertad de cátedra. El derecho está en la cabeza de cada docente, no en la universidad. Una cosa es la libertad académica o la autonomía universitaria que está en cabeza de la universidad como titular de ese derecho, y otra es la libertad de cátedra. La libertad de cátedra está en la cabeza o de cada docente. Cada docente es titular de ese derecho. Si ese derecho se ve afectado, y se ve afectado de tal manera que se entiende que hay un menoscabo de ese derecho, puede válidamente negarse a dictar esa clase. Otro de los elementos que se entiende que pueden ser válidos para fundar una negativa a dictar clases es cuando no tiene los elementos para hacer ese dictado virtual de clases. Para negarse debería primero notificar a la universidad que no tiene los elementos necesarios para darle esa clase. En todo caso, exigir a la universidad o a la facultad que le provea esos elementos, y ante la falta de provisión de los mismos, negarse, por supuesto, a esa virtualidad. Ahora bien, esto tendría también una connotación. Ha empezado a aparecer en las últimas semanas la idea de que, en la medida que el presupuesto lo permita, que las universidades, o en todo caso el Estado, abone un adicional o un bono para los docentes que efectivamente prestan tareas en la virtualidad. Así como otras actividades han recibido bonos por estar sobretrabajando en esta situación de emergencia. Bueno, ha aparecido también esta idea en el ámbito universitario. Obviamente estará sujeto a presupuestos, pero, como les decía, solo se aplicará a aquellos docentes que efectivamente hayan desarrollado estas tareas. Entonces, aquí viene también la voluntariedad, ya podría tener digamos, un condicionante económico. ¿Qué otras cosas estamos viendo? Por ejemplo, uno de los problemas que se han dado con respecto a esta enseñanza virtual, que ya lleva casi 4 meses, es el uso y goce de las licencias. Aquí tenemos dos tipos de licencias. Unas que son las que están contenidas ya dentro del convenio colectivo de trabajo, que ratifico, están todas vigentes, todas son válidas, todas pueden exigirse. Y eso supone que hay muchos docentes que están planteando cuestiones que no le están respetando esas licencias. Bueno, aquí tenemos un tema que es gremial, por supuesto, de defensa de esos derechos, y por supuesto el trabajador tendría derecho a reclamar por eso. ¿Qué significa? Por ejemplo, si nosotros estamos en uso de licencia por enfermedad, a veces tenemos una enfermedad que es ambulatoria y eso nos impide ir al trabajo. Pero si yo estoy en mi casa, a lo mejor el director de la cátedra me dice, bueno, pero si estás en tu casa puedes dar clases. Bueno, aquí eso no sucede. No debería ser así, porque la licencia por enfermedad, aun cuando sea ambulatoria, impide el dictado de clases. Entonces, nosotros tenemos que empezar nosotros mismos por exigir el respeto de esas licencias y hacerlo respetar para todos nuestros trabajadores afiliados. Decíamos que teníamos dos tipos de licencias. Unas son las que ya están contenidas en el convenio colectivo de trabajo. Otras son las que se derivaron de esta situación de emergencia. Por ejemplo, las licencias para aquellas personas que volvieron del país y que debían quedar en cuarentena, las licencias de aquellas personas que están consideradas como personas de riesgo, las licencias de aquellas personas que están al cargo de cuidado de personas menores o mayores discapacitadas, por ejemplo. Estas licencias van a cobrar relevancia una vez que la universidad vuelva a la presencialidad, por ejemplo, pero las instituciones educativas de diferentes niveles no vuelvan, porque eso va a significar que muchos docentes tendrán a su cargo a niños pequeños en su hogar y no podrán ir a la presencialidad. Entonces, esta licencia va a cobrar practicidad en los próximos meses. Eso lo estamos viendo que aparentemente aquí en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, donde yo estoy llevando mi aislamiento, podría volver las clases de niveles primario y secundario en la segunda quincena de julio, mientras que la universidad esté evaluando recién volver a mediados de agosto, la Universidad Nacional de Córdoba, por lo menos. Entonces, aquí vamos a tener una superposición de 15 días o 30 días, en los cuales muchos docentes van a tener a sus niños en sus hogares. Entonces, esto va a generar un problema. Otras licencias tienen que ver con la que se nos viene enseguida. ¿Cuál es la de la licencia de julio, el mes de julio? ¿Qué pasa con las vacaciones de invierno? Bueno, esto también es algo que se nos viene
¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a exigir el cumplimiento de la licencia en la época habitual? ¿Lo vamos a pedir que se adecue la licencia al receso escolar normal de la jurisdicción, como suele suceder? Bueno, todo esto estará por verse todavía, pero lo que sí debemos remarcar es que sí tiene derecho el docente a gozar de esa licencia durante el mes de julio. Entonces, no nos dejemos avasallar, no nos dejemos atropellar para que ese derecho se corte o se fraccione. Uno puede acordar otra manera, pero como decía, esto se puede acordar a través de una paritaria particular, no normalmente el docente al director de departamento. Esto debería acordarse a nivel general. Otra cosa que estuvimos viendo que ha surgido en estos días también es el tema de las designaciones docentes. Ustedes saben que, sobre todo los que son docentes interinos, año a año deben renovar sus designaciones. La pandemia irrumpió en nuestro país justo antes que vencieran las designaciones interinas correspondientes al ciclo lectivo que terminó, que es normalmente a partir del 31 de marzo. Se supone que todos los plazos están suspendidos y se supone entonces que todos estos cargos que iban a vencer el 31 de marzo no deberían haber vencido, no deberían darse de baja el 31 de marzo, pero no sabemos qué va a suceder cuando vuelva o cuando retorne la presencialidad. Ustedes saben que en algunas universidades o en algunas facultades los manejos son bastante, por ser benévolos con el término, oscuros. Entonces, es posible que nos encontremos o que enfrentemos la situación de que aparezcan docentes que han sido dados de baja. Bueno, ¿qué va a suceder en ese momento? Nosotros entendemos y nos apoyamos en el convenio colectivo para que las designaciones están suspendidos los plazos que corrían. Pero si nos faltaban 15 días para cumplirse la designación, a la vuelta de la presencialidad nos quedarán 15 días. Esos 15 días van a caer en el medio del ciclo académico y en todo caso, para garantizar la continuidad académica, lo que se está planteando en estos ámbitos paritarios es que se renueven todas las designaciones. Y no ya solo las interinas, sino aquellas que incluso por concurso vencían este año, se prorroguen o se renueven al menos por un año más. Para que esto tenga eficacia jurídica y para que nos dé seguridad jurídica, también se está planteando la necesidad de que las universidades dicten los actos administrativos correspondientes donde se dispongan esas prórrogas, para que, digamos, no quede todo en el aire. Otro de los temas a considerar es el tema de las evaluaciones docentes, el tema de los proyectos, el tema de las tesis. Una de las preocupaciones principales en estos días ha sido cómo van a evaluar la tarea docente en esta situación de emergencia, ¿sí? Bueno, entonces se está planteando en estos ámbitos paritarios la necesidad de que no se evalúe este periodo o en todo caso que se evalúe de manera acorde a esta circunstancia excepcional. Dentro del concepto de evaluación, o digamos como un desmembramiento de ese concepto, también se está planteando la posibilidad que se extienda algún tipo de certificación por haber desempeñado tareas en esta situación virtual o por el uso de las herramientas virtuales y que ese desempeño, si ha sido acorde, si ha sido adecuado, también otorgue puntaje para futuras evaluaciones. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver con la novedad que estamos transitando. No sabemos cómo va a decantar, pero ya las ideas se están planteando y posiblemente queden plasmadas en actas. Decimos también que con respecto a los plazos, lo que nos corre en este momento son los plazos para presentar proyectos, para presentar tesis, aquellos que están haciendo posgrados o algún tipo de maestría. Entonces, todo eso se está planteando la necesidad de que se prorroguen los plazos y consecuentemente que se adecúen los calendarios académicos. Nosotros, el primer reflejo que tuvimos en estos meses era acomodar el calendario académico básicamente pensando en las necesidades del estudiante que tenía que rendir y no podía, de correr las mesas de exámenes, pero no, nosotros ahora tenemos que enfocarnos en el cambio de calendario académico para nosotros mismos como docentes, de que no se nos exijan estos proyectos, estas evaluaciones o el cumplimiento de plazos de tesis o de entrega de trabajos, de informes, de rendiciones. Aquellos que dirigen proyectos de investigación también tienen que hacer rendiciones económicas y bueno, en fin, todo esto que tenga que ver con plazos debería también prorrogarse. Otro tema también que es preocupante y que de hecho ya ha generado algunas acciones judiciales en otras universidades, no aún en la UTN,
es el tema de aquellos docentes que están en condiciones de jubilarse o que están próximos a jubilarse, a lo mejor durante este ciclo lectivo. ¿Qué va a pasar con esos docentes? Ustedes saben que la universidad a los 70 años de edad da de baja a los docentes. ¿Qué sucede si durante el transcurso de este año el docente cumple 70 años de edad y no ha podido iniciar su trámite jubilatorio ante ANSES porque ANSES está cerrado? O porque estando abierto ANSES a mitad de año, todavía la universidad no le ha emitido las certificaciones de servicio porque la dirección de personal está cerrada. O porque la suma de los problemas ha hecho que los trámites se demoren. Sabemos también que ANSES al día de hoy tiene 100.000 trámites demorados en stock sin iniciar, porque ANSES normalmente inicia 20.000 trámites de jubilación por mes. Entonces, una vez que abra la puerta, va a haber 100.000 personas haciendo cola y a eso se van sumando los de cada mes. Esto va a generar un cuello de botella y entonces aun cuando haya casos de docentes que hayan podido iniciar su trámite justo a tiempo porque les han entregado las certificaciones y capaz que cumplan los 70 años a fin de año o en enero o febrero del año que viene, pero todo este atraso del organismo en dar las jubilaciones también va a generar problemas. Entonces nos vamos a encontrar con docentes que van a cumplir la edad, van a ser dados de baja automáticamente desde las áreas personales y ahí es donde nosotros tenemos que también solicitar que se extiendan los plazos de las renuncias condicionadas, de las designaciones y los plazos para iniciar los trámites ante ANSES. Y en aquellos casos de los docentes que ya lo hayan iniciado el trámite, justo han tenido la suerte de iniciarlo antes de la pandemia, esos plazos se van a prorrogar seguramente por la demora misma del organismo en otorgar estos plazos. Así es que nosotros estamos viendo muchos de estos problemas, todos derivados de esta cuestión virtual. Perdón que te corte, y al que ya le salió en estos días, ¿qué pasa? Al que ya le salió la jubilación, me decís. Exactamente en estos días. Y bueno, eso entonces no cambia absolutamente nada. Aquella persona que ya obtuvo la jubilación deja la universidad y empieza a gozar de la jubilación. No debería estar absolutamente ningún problema. Sabemos que la baja la va a tener que comunicar por mail, digamos, esa sería la única diferencia con una situación normal. Pero si ya el trámite lo inició con anterioridad y le salió justo en estos días, el pago lo tendrá dispuesto en el banco en su momento y ya podrá renunciar válidamente. Así que, bueno, yo no sé cómo estamos de hora, Norberto, si ya estamos para hacer algunas idas y vueltas de preguntas, porque por ahí hay algún tema puntual que quieran tratar. Yo he trazado un panorama general, pero si quieren que ahondemos con los minutos que queden a algún punto dudoso. Me parece interesante pasar a preguntas, teniendo en cuenta que puede haber diferentes inquietudes. Yo la única cuestión, digamos, que se colocó en el chat es hacer notar que los temas sanitarios, digamos, o de atención médica se ven complicados en el caso nuestro porque no tenemos ART externa. Bueno, sí, claro. Eso el otro día, a requerimiento tuyo, yo hablé con el director de Asuntos Jurídicos de la universidad y uno de los grandes temores que tiene él como responsable del área legal de la universidad es lo que vos acabas de mencionar, que se venga o una oleada de problemas derivados de accidentes domésticos, que hoy serían accidentes laborales, o bien una oleada de contagios por COVID, que si bien sabemos que para nuestra actividad no se presume que sea una enfermedad profesional, pero la presunción está allí para ser desvirtuada por los hechos. Y para eso somos expertos nosotros los abogados en dar vuelta a los hechos para acomodar a las realidades. Entonces, uno de los grandes problemas, o temores, mejor dicho, que tiene la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad es precisamente ese. ¿Qué puede pasar con respecto a la cobertura de los riesgos de trabajo, enfermedades inculpables, accidentes, etcétera? Sí, eso tiene que ver un poquito, lo había planteado yo, ¿no? Con algunas experiencias personales que han sucedido, sobre todo Aníbal, con lo que vos comentabas respecto de, al tener alguna enfermedad o alguna patología ambulatoria, alguna autoridad del departamento, de la cátedra o de la universidad, sugiere
que, bueno, dadas las características de la patología ambulatoria, podría sumarse a la virtualidad en las clases, ¿sí? En la actividad laboral regulada, donde intervienen las ART de tipo externas, yo digo porque lo he vivido en estas últimas semanas, yo me he incorporado a la actividad presencial en mi trabajo particular, y bueno, cuando a mí me habilitaron para concurrir nuevamente a mi oficina, llegué al lugar de trabajo y me mandaron de vuelta a mi casa. No habían hecho el alta nuevamente en la RT. Entonces, en la UTN lo que sucede es que la patronal, digámoslo de esa manera, ejerce esta actividad y ahí es donde se mezclan las cuestiones que tienen que ver con respecto a algunos derechos, como por ejemplo las licencias por enfermedad en nuestro caso. Por eso lo comentaba y veo yo, no está muy bueno que esto suceda en la UTN. La UTN debería tener ART. Yo soy muy crítico de la existencia de las ART, pero bueno, en este punto, digamos legalmente, se puede diferenciar claramente qué es la patronal y qué es la ART y la función que tiene cada uno. En la UTN esto no sucede, es todo lo mismo. Entonces, ahí hay una gran confusión y creo que podemos tener algunos intereses encontrados en este tema. Sí, por supuesto. Mira, aprovechando que saliste con el tema, me gustaría hacer algunas aclaraciones. La universidad, o las autoridades de la universidad, cuando hablan de este problema, se refieren a sí mismas como que están autoaseguradas en los términos de la Ley de Riesgo de Trabajo, lo cual es una falacia. No está autoasegurada en los términos de la Ley de Riesgo de Trabajo. Simplemente es responsable por todo lo que suceda como si estuviera autoasegurada. El autoaseguramiento está permitido en la ley, pero eso lo tienen ciertas empresas que después son las grandes empresas, por ejemplo, creo que YPF o empresas de ese alcance están autoaseguradas, pero para quedar autoaseguradas tienen que cumplir con ciertos requisitos, tienen que ser autorizados por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, entonces para que quede autoasegurada legalmente. La UTN conforma parte de ese elenco de empresas o entidades que están autoaseguradas en los hechos, no en los papeles y no legalmente, digamos. Son responsables por todo lo que suceda. Y aquí vos me hiciste recordar, Gustavo, un punto que es muy importante. El tema de los accidentes in itinere. Para aquel que no lo sepa, son aquellos accidentes que ocurren en los desplazamientos del trabajador hacia su lugar de trabajo, desde su domicilio hasta su lugar de trabajo. Bueno, acá tenemos que, como vos bien dijiste, algunas actividades, aquellos docentes que tienen dos actividades, en algunos casos están desde su casa y en otros casos vuelven a sus actividades parcialmente. Si vos o alguno de ustedes tiene dos actividades, tiene que denunciar el trayecto a la universidad para que queden cubiertos en ese trayecto por cualquier accidente que pudieran tener. El tema también se complica cuando nos estamos reintegrando parcialmente a otras actividades. Ustedes saben que el accidente in itinere puede cubrir, cuando existen algunos desvíos autorizados y previamente comunicados, por ejemplo, cuando uno hace, no sé, por ejemplo, una tarea de investigación en un lugar o una tarea de estudio en otro. Entonces, no es que el trabajador tiene que ir de su casa al trabajo y volver linealmente por el mismo camino siempre, sino que puede hacer algún desvío que esté autorizado y comunicado. ¿Cuáles serían esos desvíos? Por ejemplo, por razones de estudio, por razones de atención de un familiar o por razones de trabajo. Entonces, hoy nos encontramos en esta situación que no teníamos hace 2 meses cuando hicimos esta primera capacitación. Hace 2 meses estábamos todos encerrados, no salíamos ni a la esquina a comprar pan. Hoy ya nos estamos desplazando, aquellos que tienen dos actividades ya tienen otro tipo de trayecto, entonces esos trayectos los tienen que denunciar a la universidad para que en una eventualidad se pueda cubrir. Obviamente que en este caso el trayecto habría que ver desde dónde va y hacia dónde viene para ver quién lo debe cubrir, pero si el trayecto no está denunciado no lo va a cubrir ni la una ni la otra, ¿sí? Y aquellos que por cuestiones, por determinadas cuestiones puedan prestar tareas virtuales, por ejemplo, si nosotros tenemos un docente de la UTN que en Rosario se han permitido a partir de esta semana
el dictado de clases virtuales desde las instituciones educativas. En ese caso, el docente ya no necesariamente está dictando la clase virtual desde su casa, sino que puede ir hasta la universidad a dictar clases virtuales. Puede hacerlo de manera total o parcial. En ese caso, el docente tiene que denunciar ese trayecto. Yo voy hasta la facultad regional, dicto una clase y vuelvo a mi casa a dictar otra clase. Todo eso tiene que quedar denunciado y tiene que quedar registrado, porque si no, eso no va a poder ser cubierto. Entonces tenemos que ir al sistema de riesgos de la ley general, digamos, la responsabilidad civil general. Ustedes no se olviden que la ley de riesgos de trabajo, ¿cuál es la ventaja que tiene? Tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja que tiene es que tiene las indemnizaciones tarifadas, es decir, que tiene una escala de indemnizaciones, hay un baremo de enfermedades, te cubre lo que dice la lista y se acabó. ¿Cuál es la ventaja que tiene? Para el trabajador la ventaja es que no tiene que probar los hechos. Si la enfermedad está en ese listado, si ocurrió en tal lugar o en ese trayecto, queda probado y simplemente se paga. Entonces lo que puede discutirse es a lo mejor el monto del pago, la incapacidad resultante o algún detalle que no siempre es menor, pero eso se dirime en la justicia. El tema es que cuando una situación como la universidad tecnológica que está asegurada solo de manera, digamos, de facto, no de derecho, el trabajador debería probar muchas de estas cosas porque si se va al sistema de reparación general del Código Civil. Entonces, y la prueba recae en uno. Entonces uno debe primero registrar sus movimientos y en todo caso lo mejor es comunicarlo hacia los demás para que en la eventualidad que ocurra un accidente pueda quedar cubierto, porque si no el trabajador se enfrenta ante la disyuntiva de quedar sin cobertura alguna o de años de litigio contra la universidad. No es lo mismo una quebradura de un brazo en un accidente de tránsito que a lo mejor quedar postrado por muchos años a raíz de ese mismo accidente. Entonces, no todo el mundo está en condiciones de tolerar estas eventualidades o estas contingencias, ¿sí? A lo mejor uno dice, nunca me va a pasar, o si me pasa, bueno, esperemos que sea algo menor, bueno, si estoy una semana en cama y reclamo una licencia y si no me la pagan, bueno, no importa. Pero a alguien le puede tocar y entonces la idea siempre es prevenir, y eso va en línea con lo que el Código Civil establece desde su modificación, que establece la teoría de la prevención del daño. La universidad debería, como empleador, prevenir todos los daños a sus dependientes, y no lo está haciendo. Es un problema muy grave que tiene la Universidad Tecnológica. No es grave, es muy, muy grave. Lo que pasa es que hasta ahora no le ha tocado. Fíjense que en la Facultad Regional de Córdoba el año pasado se cayó un albañil de un andamio porque estaba pintando. Un albañil que estaba en negro y tuvo una serie de lesiones que son pequeñas, no es nada del otro mundo. Pero la demanda entró por 3,5 millones de pesos a la universidad. Y eso es un pintor. El valor vida de un pintor que no tiene capacitación no es el mismo valor vida de un docente universitario. ¿Se entiende? Entonces, bueno, no quiero extender más los conceptos, pero... Disculpame, está el caso de la docente de Córdoba, que ha sido cesanteada también. Entonces, vos fijate que ahí hay peor, hay el caso de un despido directamente. Claro, entonces, a ver, la autoridad que tiene que ver con el control de la cuestión de salud de la profesional que ha quedado cesanteada o despedida, el mismo control está ejerciendo la UTN, eso es gravísimo, es terrible ante la ley, ¿no es cierto? La han despedido, tenía una patología psicológica, un problema psicológico, o vaya a saber cuál, pero la misma universidad la está despidiendo. Entonces, bueno, en el caso de esta docente cordobesa, lo que ha sucedido es que no se han respetado las licencias que están contenidas en el convenio colectivo de trabajo. Hubo un problema burocrático administrativo que contribuyó en el problema, eso está claro, incluso parte de ese error administrativo recae en la propia docente, pero al final del día lo que ha pasado es que en ese caso no se respetaron las licencias del convenio colectivo de trabajo y de hecho por eso tuvo que FACDUT asistir a esta docente, la está asistiendo con algún tipo de subsidio y al mismo tiempo con acciones legales en la justicia federal porque no se ha cumplido con el respeto de las licencias, lo que yo le acababa de decir hace un ratito. Las licencias están para ser exigidas y bueno, ante el caso de que no se respeten no queda otro camino que el del litigio. Aníbal, ¿hay algún tipo de formulario o algo por el estilo para llenar y declarar estos recorridos? Porque acá en Regional Neuquén casi el 80% de los docentes que yo tengo
vienen de distintas regiones, principalmente de Neuquén Capital, que tengo 120 kilómetros, ¿sí? Y a veces más de algún docente está viajando, digamos, a anexos áulicos que tengo en San Martín de los Andes, en Junín de los Andes, en Catriel, digamos, para declarar estos distanciamientos que está recorriendo el docente y de alguna manera dejar cubierto esto lo que estás explayando vos, ¿sí? Que no vaya a ser que por alguna circunstancia tenga algún tipo de accidente, principalmente cuando son distancias muy grandes para recorrer, y que después el docente no se encuentre cubierto ante semejante, digamos, desgracia, ¿no? Bueno, mira, la pregunta tuya, Gustavo, es muy pertinente. En la situación normal, no hace falta denunciar mucho trayecto, porque en el legajo tuyo de personal, si vos tenés actualizado tu domicilio, por eso es fundamental actualizar el domicilio, es algo que nunca hacemos porque no nos gusta hacer trámites, los docentes somos vagos, no queremos hacer trámites administrativos, bueno, hay que hacerlo, hay que actualizar el domicilio porque sirve, por ejemplo, para estos temas. En el legajo de personal, si yo tengo el domicilio actualizado, queda probado que yo desde mi casa, si me accidente desde mi casa hasta la universidad, ya queda probado el trayecto, entonces eso quedaría cubierto como trayecto in itinere. Entonces, en el caso de los docentes de Neuquén que viven afuera, si tienen declarado su domicilio en una situación normal, no tendrían problema. Ahora bien, en esta situación de pandemia, ahora el recorrido es lo que se altera, porque como decía Gustavo, el otro Gustavo, como decía recién, tenemos un docente que antes iba de su casa a la universidad, de la universidad al otro trabajo y del otro trabajo volvía a su casa. Hoy ese recorrido se altera. Entonces ese recorrido que ha cambiado es el que hay que denunciar. ¿Cómo se denuncia? No hay un formulario. ¿Por qué? Porque la universidad no está asegurada, no está en la ley de riesgos. Bastaría, por ejemplo, como prueba, enviar un correo electrónico a las áreas de personal diciendo cuál es el itinerario que se está haciendo. Ese correo electrónico debe ser un correo institucional oficial de la universidad o de la facultad en su caso. Eso ya serviría como elemento de prueba para el trabajador y en todo caso será la universidad que tendrá que desvirtuar esa prueba, lo cual va a ser muy difícil que ocurra. Entonces, esto es lo que ha cambiado ahora, los recorridos, porque ahora yo, por ejemplo, Gustavo, para la universidad está en su casa, pero él sale de su casa para otro trabajo y de ese otro trabajo vuelve a su casa para seguir dictando clases. Ese recorrido, ¿quién lo va a cubrir? Se supone que desde el trayecto de ida lo cubre un empleador y el trayecto de vuelta lo cubre el otro. En ese sentido estamos. En ese sentido hay que denunciar este cambio de recorrido. Y otra cosa, en una situación normal, los cambios de recorrido que se denuncian son también aquellos en los cuales yo cambio mi recorrido habitual para dirigirme a hacer estudios médicos, atender familiares que están enfermos, o para realizar tareas de estudios o estas otras cuestiones. Esto debe hacerse de la misma manera en épocas normales o en estas épocas. Si nosotros hemos cambiado nuestro recorrido, por ejemplo, yo salgo de un trabajo, voy al otro, y en vez de volver a mi casa, tengo que desviarme a ver a mi padre que está en el grupo de riesgo y lo puedo ir a visitar porque mi zona me lo permite, tengo que denunciar ese trayecto para que algún empleador me lo cubra. Todo esto se va a hacer por mail, no hay otra forma de hacerlo, por supuesto. Aníbal, quizás ya la última pregunta por el horario, pero sí, parece importante, y se refiere a docentes mayores de 60 años, grupo de riesgo, particularmente cuando comiencen las actividades presenciales. Si comienzan actividades presenciales sin que se levante el aislamiento de personas mayores de 60, vamos a estar en algún tipo de contradicción, ¿verdad? Sí, lo que hay en esos casos es una dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo. Entonces, para ese docente, en ese caso, continuará la virtualidad. Entendemos que en las condiciones actuales o en las mejores condiciones que puedan establecerse a través de paritarias particulares.